Conoció a nivel mundial, hay un día específico del Día de la Alimentación. Está en línea telefónica Agustín Rojas Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Agustín, primero, ¿cómo llegamos, cómo debemos de reconocer y qué estamos haciendo en México para ese día, el Día de la Alimentación? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. Pues mire, realmente la parte, digamos, alimentaria, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ha adquirido pues ya una dimensión sumamente pues crítica, justamente porque de manera pues ambivalente actualmente nos encontramos en un contexto en el cual se tiene la capacidad productiva para poder alimentar a la población mundial, y sin embargo pues vemos que hay cuestiones tanto de hambre como de inseguridad alimentaria, llámese a nivel mundial pues cerca de casi 1.000 millones de personas, y pues aquí en el caso de México tenemos un pues ya digamos reconocimiento que cerca de pues 20 millones de personas, poco más, se encuentran ya en situación de pues prácticamente de crisis, inclusive de vulnerabilidad alimentaria, ¿no? Pues en ese sentido son muchos los factores que en este caso pues han afectado la condición alimentaria del país, y pues bueno, entre ellos habría que decir que estamos en un contexto de pues prácticamente crisis económica, bajo crecimiento económico desde hace ya casi 30 años, una mala distribución de ingresos y pues también factores que de forma tanto en términos de la política económica o de la dinámica prácticamente pues, del crecimiento del país, pues obviamente han agudizado las condiciones, vamos, de seguridad que le comentaba alimentaria y de pobreza alimentaria de la población. ¿La desigualdad provoca hambre en el mundo, en este caso en México? Claro que sí, porque pues en este caso vemos como justamente en ese sentido la concentración del ingreso, la mala distribución de la riqueza, pues generan desigualdades que se manifiestan de múltiples formas, ¿no? Desigualdades en las pues condiciones económicas, sociales, inclusive políticas, pero que tienen su, vamos, dimensión más, digamos, cruda justamente en la cuestión alimentaria, porque lo que hace es que finalmente la población que no tiene la capacidad para poder pues hacerse de algún ingreso o un mecanismo como se vivió en el pasado, quizás mediante el autoconsumo, cuando se ven imposibilitadas por esas dos vías, pues prácticamente se ven en este caso, como decía, vulnerables, y muchas veces tienen que enfrentar situaciones o contextos ya prácticamente de hambre, ¿no? Donde a lo mejor no pueden tener acceso a 3 comidas al día, sino prácticamente 2, o que prácticamente tienen ya una irregularidad en el ingreso que les pues pone en un contexto prácticamente pues vamos difícil, y también pues de retos para en este caso las políticas alimentarias en México, ¿no? Que desafortunadamente desde los últimos años se han concentrado prácticamente en programas focalizados que, más allá de generar condiciones de crecimiento económico, lo único que han logrado es atenuar o tratar de contener el problema del hambre, pero que desafortunadamente se ha ido pues incrementando, ¿no? Con el paso del tiempo, y esto obviamente es reflejo también de cómo son sus factores, y pues prácticamente eso se vio a raíz de la crisis del 2008, ¿no? Con el ciclo de incremento de precios que afectaron pues obviamente los precios de la canasta básica alimentaria. ¿El cambio climático genera hambre en el mundo? ¿Y en México se registra esto? Prácticamente los efectos del cambio climático lo que hacen muchas veces es vulnerar el nivel de producción de alimentos, que en cierto sentido pues muchas veces están prácticamente ya asociados a especulaciones del mercado, ¿no? Como comentaba la crisis del 2008, cuando pues ante efectos climáticos, por ejemplo, muchos países que eran exportadores de alimentos, ante obviamente la incertidumbre, cerraron las exportaciones y generaron pues mucha vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, porque los países, por ejemplo, que tenían la capacidad adquisitivamente de las divisas de poder comprar esos alimentos, pues se vieron vulnerables ante las restricciones de las exportaciones, ¿no? Y justo también porque estaban enfrentando problemas de pues una dependencia alimentaria, llámese por la cuestión de la incapacidad, por ejemplo, mediante los recursos naturales como el suelo agrícola, de poder generar una producción interna, una oferta interna, o bien también porque pues también quedaron vulnerables por la situación de que no tenían pues divisas para poder adquirir los alimentos, ¿no? Claro. Entonces, esos factores sí vulneran totalmente el sector. La parte del cambio climático afecta considerablemente. Estamos platicando con el maestro Agustín Rojas Martínez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Oiga, maestro, los biocombustibles, la generación de energía que viene de parte de, o que viene por medio de alimentos, ¿puede generar hambruna en el mundo o puede generar una especulación que se derive en hambruna?
Pues realmente sí afecta, como decía, la parte de la producción o la oferta internacional de alimentos. O sea, se encarece, se especula. Exactamente. Es que lo que pasa que, digamos, de un 100% de producción, cuando se empieza a tener un mayor porcentaje para, en este caso, tener los combustibles, pues esta menor oferta, obviamente por lo que en economía se conoce como la ley de la oferta y la demanda, hace que una menor cantidad de un bien y ante un mayor incremento de la demanda, pues eleve el precio. Pero en cierta forma también, pues regularmente con la parte de los combustibles, los biocombustibles, pues ya están asociados también como, en este caso, sí, a una especulación por la vía, perdón, de los, pues de la de precios en los mercados nacionales, obviamente con especulación, pero también, pues tienen efectos porque también están, digamos, dándose una especie de reorganización de los patrones de cultivo de ciertos países, que en este caso han dejado de producir estos alimentos que quizás estaban más asociados con la alimentación humana por producir pues alimentos directamente relacionados con la producción Claro. de combustibles. Oiga, Claro, dígame. Maestro, estaba leyendo dos artículos que me llamaron mucho la atención. Uno, lo traía, me parece que El País, decía que en el tema o en torno al Día Mundial de la Alimentación, que era un sinsentido, se lo preguntaban, porque decían que una cuarta parte de la comida se desperdicia, que sería posible resolver el problema del hambre en el mundo tan solo atendiendo esa situación. Y me llamaba mucho la atención la jornada, hace exactamente una semana, una nota que firmó Alejandro Alegría, que decía que a México le costaba 25,000 millones de dólares, de acuerdo al Banco Mundial, el costo anual de desperdicio de comida. Claro, sí, bueno, de hecho, por ejemplo, ese, reporte justamente del Banco Mundial que, pues, llámese, en el caso en español se llama pérdidas y desperdicios de alimentos en México. Lo que reporta es que en el caso de nuestro país, el desperdicio de alimentos asciende a 20.4 millones de toneladas. En términos monetarios, eso equivaldría a 491,000 millones de pesos. Uf. Pero, digamos, lo catastrófico es que ese desperdicio de alimentos en toneladas presenta el 34% de la producción total. Uh-huh. Aquí son dos cosas interesantes. Uno, si bien obedece a diversas causas, por ejemplo, que estén asociadas también con las condiciones, digamos, de reproducción del sector primario en México, por ejemplo, con las cuestiones de la falta de infraestructura, que no hay una planeación territorial, por ejemplo, para la producción y el abasto de alimentos, así como pues mecanismos de distribución y almacenaje insuficientes, aunado también a las condiciones ya propiamente del consumo de los hogares, ¿no? Que tienen muchas veces consumos irracionales donde se compra más de lo que se consume, o inclusive ya de lo que se está consumiendo. Por ejemplo, pongo el caso de un restaurante, se consume más y se deja a lo mejor la mitad del platillo, ¿no? Bueno, esos factores, digamos, aunque sí afectan, digamos, la parte del desperdicio del alimento en tanto que son las causas, también desde otro punto de vista ya actualmente se podrían pensar como un problema inclusive de la seguridad alimentaria. La FAO, por ejemplo, actualmente ha reconfigurado su concepto clásico de seguridad alimentaria, donde nada más ponía el acento en la dimensión de la disponibilidad, que justamente es tener una oferta interna, llámese con producción interna o con importaciones, que también tiene un claroscuro, porque puede un país tener, como decía, una oferta interna netamente con 90% de importaciones y 10% de producción interna y es vulnerable. Uh-huh. Pero bueno, puede ser el caso en que nada más la ecuación se cumpla y para la FAO esté bien. Otra dimensión es el acceso, que justamente representa el ingreso y la capacidad monetaria de un hogar, una persona, un país, para poder, en este caso, acceder a los alimentos. La tercera era justamente la utilización biológica, que implica ya una calidad de la alimentación para que los seres humanos puedan procesar bien los alimentos. Que obviamente esto viene un poco más en la perspectiva de que sean alimentos libres a lo mejor de pues transgénicos, pesticidas y demás, ¿no? Claro. Pero obviamente una nueva dimensión, bueno, dos dimensiones que han entrado y que se están prácticamente ya discutiendo es justamente el desperdicio de alimentos, porque si bien las políticas alimentarias se han centrado en la producción o en las condiciones de acceso, uh-huh. Realmente en esto lo vemos desde prácticamente 1974, cuando está la Conferencia Mundial de la Alimentación de la FAO. Actualmente ya enfrentamos problemas, por ejemplo, de que la frontera agrícola se acabó, que muchos países no pueden producir los alimentos que su población demanda, como es el caso de México, y en este caso también que estamos, si bien centrando todavía los esfuerzos en tener una mayor producción para aparentemente batir el hambre,
no hemos, digamos, reflexionado en el hecho de que esa parte de la inseguridad alimentaria que afecta mucha población a nivel mundial, y por ejemplo en México, Claro. podría revertirse si existiera un uso más eficiente de los alimentos. Que en ese sentido, pues obviamente, por tanto, la dimensión del desperdicio, la merma alimentaria, se debe de convertir en un factor, en este caso de política alimentaria, para poder pensar mejores condiciones de seguridad alimentaria interna, pero también para abatir problemas, por ejemplo, como se menciona, de hambre o inclusive de pobreza extrema, ¿no? Y Claro. una propuesta a esto que se ha desarrollado son los bancos de alimentos. Sí. Justamente que ante el desprecio pues se puede, digamos, la parte de alimentos no consumidos pero en buen estado se pueden administrar Claro. en ese vía estatal para poder distribuir y en este caso poder atender un poco el hambre. Aunque la imposibilidad, llámese la disponibilidad o muchas veces le comentaba del ingreso de la población que no puede adquirir la canasta básica alimentaria. Pues, maestro Agustín Rojas Martínez, de verdad muchas gracias por estos minutos, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y seguiremos con un tema que sí es muy sensible para la sociedad. Muy buenos días. Que esté muy bien, buen día, hasta luego. Gracias Agustín, que esté muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está haciendo el Estado mexicano en este tema de la alimentación. Esta semana se reconoce a nivel mundial el Día de la Alimentación y si hay mucho que hacer y todo, también buena parte de ello está en nosotros, en nuestra esfera, en lo más cercano a lo que tenemos. Vamos a una pausa, estamos de vuelta, estamos en vivo. Son las 7:42, volvemos.